a estar grabando. Muy bien. Bueno, el trabajo de hoy tiene que ver con dos aspectos. Vamos a comenzar a integrar aquellos aspectos subjetivos, perceptivos, relacionales que hemos estado viendo en las imágenes, en las fotos que han subido ustedes, también como en esto de los dibujos animados, los distintos recortes. Básicamente, la búsqueda de concretar a través de imágenes espacios de reflexión tienen que ver cómo estas imágenes tienen una lectura subjetiva por parte de ustedes, pero también tienen una elección perceptiva. Ustedes las eligieron por ambos lados, aunque uno aparentemente la eligió porque la eligió. Hoy vamos a trabajar el texto de Siedman, que específicamente alude a la subjetividad, y se llama identidad personal y subjetividad social. Vamos a hablar de la educación y la construcción subjetiva. Ya hemos hablado con ustedes acerca de que todo acto interhumano, ¿sí?, produce impacto en la subjetividad, haciendo que la misma se pueda construir de manera afianzada, de manera articulada y sin grandes dificultades. Si ustedes tienen el texto a la mano, vamos a ir a la página 2, al párrafo 2 y al párrafo 3. Vamos a trabajar de la página 2. ¿Sí? El imaginario social concebido como el universo de significaciones. Yo voy a hacer la lectura de estos párrafos y después los vamos a explicar y luego vamos a dialogar a partir de ellos. La autora dice, el imaginario social concebido como el universo de significaciones que instituye una sociedad está intrínsecamente relacionado con el problema del poder. Tengamos, esto no es, hasta ahí leí. Ahora, tengamos en cuenta que el imaginario social es lo que la sociedad espera de sus actores. Entonces, en la manera en que la sociedad demanda distintos comportamientos a seguir, según sus normas, según la cultura, estos se van a constituir en signos y símbolos que tienen que ver básicamente con el tema del poder. Ahora bien, el poder es una construcción social. El poder se convierte en problemas cuando éste se pone en práctica a través de distintas personas, actores o instituciones. La autora sigue diciendo, relacionado con el problema del poder. Este se define a partir de las jerarquías sociales. Síganme en el texto, por favor. Las prácticas y los sistemas de valores, así como los lazos sociales en la vida social. Todo esto tiene que ver con los aspectos generales de una vida en sociedad. Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de lazos sociales, no estamos hablando de un universo social, sino del contexto social que rodea al sujeto, que rodea al ser. O sea, el contexto social más cercano, la escuela, todas las instituciones que rodean con las cuales el sujeto vive cotidianamente. Este proceso, o sea, el ejercicio del poder, arbitrario o no, como una aceptación a las normas sin conflicto o como un conflicto a partir de la arbitrariedad del ejercicio del poder, se van a inscribir en la subjetividad, ¿sí? Organizando y dotando de sentidos los actos humanos. Eso sería el primer párrafo.
Bien. Cuando hablamos de organizar y dar sentido, tiene que ver precisamente con la inscripción simbólica que adquieren esos actos. Y cuando digo simbólica, estoy haciendo alusión a aquellas actividades, autoridades u actores que ejercen la práctica del poder. ¿Sí? No al interior de la familia, sino en lo social. ¿Por qué? Porque no hay lazos afectivos. Estamos hablando de símbolos y signos de una cultura. El ser humano construye su subjetividad, como ya lo hemos hablado, en relación con los otros. Siempre. Siempre en relación con los otros. Y esta relación con los otros siempre está atravesada por el poder. Pero una cosa es que esté atravesada por el poder y otra es que el poder o el ejercicio del poder se constituyan en un problema. Cuando yo someto a alguien a mi poder o a mi idea, estoy ejerciendo un acto de violencia donde el poder se impone. El único modo de que sea un problema el poder es la imposición del poder. Entonces, tenemos que tener en cuenta que toda imposición del poder daña, ¿no? La cuestión cotidiana del poder involucra la subjetividad, pero cuando hay una imposición del poder daña la subjetividad. ¿Sí? Bien. Continúo con el párrafo que sigue. Recuerden el imaginario social, los símbolos y los signos en vínculo con los seres. Bien. El segundo párrafo, desde diferentes enfoques teóricos, se toma en consideración el proceso de construcción del sujeto social, como espacio de problematización. El sujeto no se construye, ¿sí? Lo que se construye es la subjetividad social del sujeto, como espacio de problematización. ¿Por qué? Porque no todos ejercemos o asumimos las prácticas de poder en determinadas circunstancias. Hay veces que una práctica que implica autoridad no nos afecta y hay otras en las que nuestra subjetividad está más sensible y esta va a ofrecer resistencias al ejercicio del poder que cotidianamente no provocaba ningún conflicto. Existen referencias, dice la autora, al surgimiento de la persona, a los procesos de construcción identitaria. Subrayen, por favor, lo de construcción identitaria. Al surgimiento de la subjetividad en contextos dialógicos y narrativos. Bien, tengamos en cuenta, ¿sí?, que los procesos de construcción identitaria tienen, en primer lugar, la referencia subjetiva y que en el contexto más íntimo del ser, esta se vincula con lo afectivo, ¿sí?, con lo cultural, con lo jurídico, lo político y lo sexual. Todas estas inscripciones identitarias hoy están en un estadio de crisis, porque el sistema o los lazos sociales se han visto interrumpidos por una emergencia, ¿sí?, de prácticas identitarias diferentes que no encuentran una narrativa o un discurso que las integre. Entonces tenemos los nomadismos sexuales,
tenemos las prácticas de discriminación social, discriminación racial, tenemos las prácticas homofóbicas, es decir, tenemos un montón de prácticas en el ejercicio de la narrativa o de los discursos que borra estas inscripciones nómades como un ejercicio de la subjetividad puesta en el plano de lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienen cabida, que no tienen voz y que siguen siendo rechazadas como hace 30 años con distintos lenguajes. ¿Y por qué sucede esto? Dice la autora. Porque no está la inscripción de los cuerpos en la subjetividad. Se piensa al sujeto dividido o escindido entre el mundo interior y el afuera. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que tengo un alma y un cuerpo, póngale alma por decir algo, separados entre sí, la subjetividad no tiene una inscripción. Si la pongo en el alma es absolutamente espiritual ideal, y si la pongo en el cuerpo es absolutamente, ¿cómo le podría decir? Empírica, sensitiva. Entonces, de ninguno de los dos campos tiene narratividad o tiene un discurso que la integre a lo social. Y ahí aparece el concepto de alteridad. La alteridad es el otro ser, ¿sí? En este caso, una concepción del otro ser que está siendo escindida, dividida o dualizada en la comprensión integral del ser. ¿Estamos? Solamente cuando aludimos a la construcción identitaria de las sexualidades o a las sexualidades nómades, estamos haciendo una referencia a las prácticas corporales, pero no a la construcción subjetiva de esa sexualidad nómade. Entonces nos parece que, perdón, los discursos o los neologismos existentes con respecto a esas identidades está siendo un discurso banal, un discurso superfluo. Utilizo el lenguaje inclusivo y soy absolutamente excluyente en las prácticas. ¿Y cómo se resuelve esta cuestión del ejercicio de un poder arbitrario con respecto a la identidad o a las inscripciones identitarias de cada ser? Desde la escuela. Es la educación, ¿sí? La educación en un sentido, ¿cómo les podría decir? En un sentido integrado e integrador. Los seres somos, ¿sí? Cuerpo, espíritu secular o alma, sentido, deseos, inscripciones culturales y simbólicas. Y cuando hablo del símbolo, no estoy hablando solo de los símbolos patrios, sino de lo que simboliza la lectura de los discursos con respecto a esta subjetividad. Tenemos mucho para hablar en ese sentido, pero simplemente quiero abordar lo que dice la autora en este contexto. Lo tenemos que leer con mucha apertura mental y ver hacia dónde nosotros podemos enfocar nuestra comprensión del texto. Difícilmente ustedes lo van a comprender todo igual, pero es necesario que sea diferente porque nuestras subjetividades, las de ustedes y la mía, son diversas y está bien que lo sean. El tema es que en el campo de la educación, aquello que se inscribe en nuestra subjetividad debe ser inserto en el contexto. No puedo ser arbitrario en el ejercicio del poder de la autoridad docente en una escuela implementando las normas o concepciones del ser que a mí me parezcan bien, porque no sería una educación democrática, no sería una educación emancipatoria, sería una educación de sumisión y de opresión. Entonces, sí, cuidado con estas cuestiones. ¿Cómo se resuelve estas distancias entre el cuerpo y el ser? En la educación. Bien. Cuando habla de sujetos descentrados, estoy hablando a esta decisión, a esta división.
Las definiciones enunciadas, dice la autora, coexisten con importantes niveles de discusión, incluso de contradicción conceptual. A esto me refería hoy yo cuando les hablaba a ustedes de los neologismos, o sea, las palabras de moda con que se entiende la época como un discurso banal, porque no se habla de la inclusión, sino de una definición que no tiene que ver con la constitución de una subjetividad abierta a todas las expresiones. Y después dice, se trata de un debate largamente sostenido que nunca llegó a una conclusión definitiva ni unánime, y no va a llegar tampoco, porque la subjetividad, la autoridad, es una construcción procesual, es decir, los procesos de subjetivación se inscriben entre el sujeto y lo que lo rodea de distintas maneras. Entonces dice, los límites entre la subjetividad social y los procesos identitarios siguen siendo borrosos y no obstante son tema de discusión teórica. Sin embargo, en todas ellas está presente el otro ser, el otro, la persona, como aquel que define la posibilidad de ser, de autorreconocimiento, en el reflejo especular, yo soy en tanto que soy mirado. Préstenle mucha atención a esa frase. Soy en tanto que soy mirado. Pero todos debemos pensar lo mismo, que en la medida en que miramos y reconocemos, pensar que a la otra persona le está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Y es el otro que me reconoce y me da identidad. Yo no existo sin el otro, ¿sí? Mi subjetividad no logra construirse en soledad. La reflexión acerca de la construcción del sujeto involucra siempre la existencia de un otro, que le da sentido a su existencia, puesto que solamente puedo asumir mi singularidad al compartir espacios sociales con los otros. Se da lugar en ese proceso la constitución, adquisición de identidades sociales colectivas, que a su vez nutren la subjetividad personal como subjetividad social. Y en esto van las prácticas de reconocimiento y de representación. Todo esto, a lo que venimos haciendo alusión, es que no hay espacio de vinculación humana que no involucre el autorreconocimiento y el reconocimiento del otro en igualdad de condiciones. Y acá no estoy haciendo referencia a las condiciones sociales, materiales, formativas. Estoy haciendo referencia al ser en sí, a la persona en sí. Y de este modo, el reconocimiento va a tener que ver con aquello que constituye la relación ser a ser, sujeto-objeto. Yo te miro y en la medida en que vos me mirás, en la construcción intersubjetiva de las miradas, la subjetividad personal se va a fortalecer. Ahora, la pregunta es, ¿qué relato o qué narrativa de la subjetividad aparece expresada en ustedes cuando recortan una imagen, una figura o una lectura de aquellas formas de expresión? Es decir, por algo las recortaron, por algo las miraron, más allá de las justificaciones, ¿eh? No estoy hablando de justificaciones. Es decir, ¿de qué manera? La pregunta sería, ¿de qué manera esta impronta subjetiva personal lo llevó a la elección de una determinada imagen? Esa sería la pregunta. Que no la vamos a poder responder, pero sí la podemos construir. ¿Está? ¿Y por dónde irá? Por lo sensible, por lo cultural, por lo teórico y por saber
que siempre, siempre, siempre en cada acto de la vida está la subjetividad puesta en el plano de la identidad. Soy quien soy. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a pensar esto en el contexto de la educación, entendiendo que en un aula hay subjetividades fluyentes. Subjetividades fluyentes. Subjetividades fluyentes y sexualidades nómades. Y procesos de interrelación. Y procesos de interrelación. Ustedes podrían preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con lo social? La educación es una institución social. Es una institución socializadora de segundo orden. Primero está la familia, después la escuela. El tema es, gente, ¿sí?, que esta segunda función socializadora de la escuela esté abierta a la recepción de la diversidad. De preguntarnos cuál es el marco teórico o el discurso que permiten integrar las subjetividades particulares en intersubjetividades compartidas. En intersubjetividades compartidas. Supongo que debemos ir mucho más allá del banal discurso contemporáneo. Del banal discurso contemporáneo. De dejar de arguir o de recurrir a los neologismos o conceptos de moda para pensar las alteridades. Y esto tiene que ver, pensar las alteridades en este contexto tiene que ver en qué medida yo me asumo como alteridad. Debo partir siempre por mí, cómo me asumo yo como alteridad, y en función de esa asunción voy a reconocer a los otros. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Escucho. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a anotar unas consignas de lectura para que podamos hacer este proceso, ¿verdad? Bien. Esto sería, gente, la introducción al texto o el resumen del texto. Entonces, vamos a leer a continuación los ítems que trata este artículo. Pasamos lo de temata y etcétera, etcétera, porque es un cuadro, ¿sí? Y vamos a la identidad como producto intersubjetivos. La pregunta sería, ¿de qué modo se genera el reconocimiento del otro en el contexto social compartido? ¿De qué modo se genera
el reconocimiento del otro en el contexto social compartido. Por favor, no me respondan puntual, construyan la pregunta, porque esta alude a los significados y a los símbolos. ¿Sí? Nunca hablo yo de definiciones, siempre de posibilidades. Bien. Y que tengan especial atención en el, a ver, 1, 2, en el tercer párrafo chiquitito de la página 5. Pero la identidad también se constituye a partir de la diferencia. Hasta ahí vamos a llegar en la lectura para la clase que viene. ¿Estamos? Hasta la mitad de la página 5, poniendo especial atención al último parrafito que tiene 4 renglones. Muy bien. Tengamos en cuenta todo lo que hemos atravesado en el análisis de las imágenes y en la caída de los lugares comunes. A mí me gusta porque sí, a mí me parece que aquello porque lo otro. Es decir, vamos a salirnos de la justificación para pasar a la comprensión de estos actos de lectura de imágenes. Ustedes de arte no pueden ser ingenuos a la lectura de las imágenes, ¿sí? También vamos a mirar de qué modo se están dando las identidades sociales y sexuales de los actores que ustedes tomaron en la imagen o produjeron en la imagen, ¿sí? Y la otra cuestión de fondo sería lo simbólico o significativo de las imágenes o de la imagen que produjeron, ¿sí? Entonces, en esa lectura intrincada que vamos a hacer, tomando como base el marco teórico de esas 2 o 3 hojitas de Siedman, vamos a pensar la escuela hoy. Vamos a pensar la educación en arte hoy. ¿Tienen preguntas, chicos? Están muy silenciosos, muy silenciosas. No, profe, yo por mi parte no. Estaba tomando apunte y todo eso, por eso. ¿Cómo, Martina? No, que estaba tomando nota de lo que íbamos hablando y eso. Está Estaba bien, ahí yo miren, concentrada y no hoy hablaba. para resolver la cuestión en ustedes que es muy movida la cuestión chat y campus, hoy opté por grabarles este Zoom que lo voy a subir a la tarde, porque como era teoría pura y explicación de la teoría, necesito coordinar ideas para que ustedes puedan pensar en una construcción, porque si no vamos fragmentariamente. Entonces, este texto nos ayuda a ver las posibilidades que vimos de la educación emancipatoria, la salida del pensamiento único, y ahora nos metemos en la construcción de una subjetividad que tiene que ver más con marcos teóricos más actuales y que ponen en cuestión la cuestión de la identidad, que ponen en tensión aquello de la identidad. Entonces, identidad y subjetividad son aquellas dos partes que conforman la estructura narrativa que estamos haciendo nosotros en Fundamentos de la Educación, ¿sí? Yo lo voy a subir, supongo que a la tarde, porque no creo que el YouTube me dé espacio ahora, pero lo van a encontrar en el chat. Por favor, el video de hoy lo van a encontrar en el chat, no en el campus, en el chat, porque no me dejan subir, no hay posibilidad de subir imágenes. En el chat. Si ustedes no pudieran entrar al chat, lo que fuera, yo en el grupo les voy a poner cómo lo subí, en el grupo de Facebook. Buscan Amelia Gallastegui, clase de fundamento del hoy, 27 de mayo, 28. Clase fundamento, 28 de mayo. ¿Sí? Me buscan en el canal mío y listo. 28 de mayo. Así lo voy a subir. ¿Sí? Muy bien. Chicos, chicas, si no tienen más preguntas, los dejo leyendo. Yo estoy en el chat. ¿Estamos? Claro, profe. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Vamos al chat. vale. Dale.